Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ha hecho grandes maravillas. Levanta, levanta la voz. Cantamos. Levanta la voz y aplaudí. Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo, que ha hecho grandes maravillas. ¿Por qué? Levanta la voz y aplaudí. Levanta la voz y aplaudí. Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová. ¿Por qué? Cantar a Jehová un cántico nuevo. Levanta la voz y aplaudí. Levanta la voz. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Canta a Jehová. Levanta la voz y aplaudí. Cantemos salmos. Canta Jehová, porque ha hecho grandes maravillas. ¿Por qué? Levanta la voz y aplaudí. Cantemos salmos a Jehová. Levanta la voz. Cantemos. Cantar a Jehová. Porque ha hecho grandes maravillas. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Levante su voz y aplaudí. Cantemos salmos a Jehová. Levanta la voz. Levanta la voz. La voz. Levanta la voz. Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. ¿Por qué? Cantar a Jehová un cántico nuevo.
Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Gloria a Dios. Porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid. Cantemos salmos a Jehová. Y aplaudid. Cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz. Levantad la voz. Y aplaudid. Cantemos salmos a Jehová. Gloria. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es María Alejandra Mejía. Me congrego en la iglesia de Benecer, en la calle 34 con 1617. Mi pastor es Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Yo fui creada y nací en un hogar cristiano por la gracia de nuestro Señor. Yo fui instruida en la palabra cuando estaba niña, pero su palabra quedó arraigada en mí. Vino la adolescencia y bueno, allí me fui alejando del Señor. Bueno, de allí terminé el bachillerato, de una vez empecé a trabajar. Más me apegaba a las cosas del mundo y me olvidaba más en buscar las cosas de Dios. Bueno, en ese transitar pasaron muchas cosas. Fui cayendo y alejándome cada día más de Dios. Bueno, pero siempre tenía esa instrucción de mis padres. Recordaba cuando venían los sermones en la iglesia y sabía cuando estaba haciendo las cosas mal, lo que le agradaba y lo que no le agradaba al Señor. Pero siempre buscaba como la ayuda, pues siempre cuando venía algo que necesitaba de la ayuda de Dios, yo siempre le pedía a mis padres o a mi hermana, pues que ya siempre estaba allí. Ellos seguían en los caminos del Señor y siempre cuando necesitaba algo yo le decía a ellos: mire, necesito que oren por tal necesidad o algo, porque yo sabía que yo podría orar, pero yo sabía que a lo mejor mi oración no iba a llegar porque yo no andaba en lo correcto. Pero yo sabía que a ellos sí lo podía escuchar. Bueno, me casé, tuve 2 niñas, pero siempre también la instruía de que había un Dios y que siempre teníamos que creer en Él y siempre tener fe, porque cuando ellas se enfermaban o cualquier cosa, yo les oraba o llamaba a mis padres para que ellos oraran. Siempre también las instruía a ellas de que había un Dios y siempre con fe, diciéndoles: mire, si ustedes tienen alguna necesidad, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos escucha. Pero yo sabía que no estaba bien con el Señor, no estaba haciendo lo correcto. Bueno, pero por su gracia y por su misericordia,
el Señor no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. Ese es el pequeño detalle, que Dios no se olvida de nosotros. Bueno, y siempre el Señor, ahí por su misericordia, nos sacaba de cualquier cosa, porque cuando andamos en el mundo andamos en muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero las oraciones de nuestros padres, y sabiendo que nosotros andábamos en lo que no era correcto, pues Dios, siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara en cualquier negocio, en cualquier trabajo que fuera a buscar. Yo le decía, Señor, bueno, yo voy a conseguir hoy trabajo, ayúdame, porque yo sé que hoy consigo trabajo cuando no tenía o algo, y siempre era así. Yo, bueno, gracias, Señor, y nunca me olvidé que allí Él existía. Bueno, y bueno, ya pasar el tiempo, yo necesitaba algo, yo tenía mi hogar, mis hijas, pero yo siempre había algo, un vacío, algo, y cuando yo llegaba a mi casa y escuchaban a la casa de mis padres, y yo escuchaba todas las cosas que pasaban, ellos hablando de Dios, y a mí me gustaba, me interesaba, y yo me alegraba, hasta que empecé a escuchar los programas por internet. Empecé a escucharlo, y bueno, allí se me fue algo en mi corazón, se fue avivando, y yo escuchaba empezando la pandemia, y yo escuchaba todas estas todos los programas pues por internet, y veía, yo decía, Dios mío, eso es para mí, yo estoy pasando por eso. No puede ser, ¿cómo sabes, hermano, de mi vida? Y yo decía, pues bueno, solamente Dios es el que sabe por todo lo que yo estoy pasando. Y volví a ver al otro día, y otro hermano predicando, y yo decía, ay Dios, ¿pero qué es esto? Y yo decía, pero yo estoy viviendo eso. Y yo a nadie le había contado, o sea, nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Y así fueron pasando varios días, y yo veía los programas, y yo decía, bueno, no, eso es conmigo, eso Dios me está llamando, yo no puedo seguir resistiéndome, porque había pasado mucho tiempo que Él me había llamado, y yo hice caso omiso. Y bueno, hasta que ese día yo tomé la decisión, y yo tenía el número del pastor, y yo lo llamé, y yo le dije, ¿cómo hago? Yo quiero llegar otra vez a los caminos de Dios. Yo quiero volver. Fue algo en mí que ese día fue un estruendo en mi corazón. Y yo lo llamé, y él me dijo, bueno, hermana, yo mañana la espero en la iglesia. Escuchemos al hermano Abigail Martínez sí. en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 6. En el andar otra vez con el Señor, y bueno, han pasado cosas maravillosas, y espero que mi testimonio les haya servido a ustedes para que ustedes acepten al Señor. No se resistan a su llamado, porque muchas veces decimos casualidades no existen. Existe Dios en nuestro camino llamándonos y buscándonos, porque Él nos quiere a su lado. Espero que lo acepten, lo busquen, y porque su misericordia es muy grande. Muchas veces decimos, andamos tan mal que no creo que Dios perdone. No. A veces lo que nosotros pensamos es todo lo contrario a lo que Él piensa. Todo. Eso sí les aseguro. Todo lo contrario de lo que nosotros pensemos. Dios es tan misericordioso que nos puede perdonar tantas, pero tantas cosas. Pero tenemos que buscarlo, y buscarlo en sinceridad. Búsquenlo y verán cómo Él obra en su vida.
espero que este testimonio les haya servido para abrir un poquito eso que ustedes andan buscando, que a lo mejor están indecisos, no saben qué hacer, pero tomen la decisión que Dios lo va a ayudar en el andar. Dios lo va a ayudar en ese caminar tan grandioso que es estar a su lado. Que el Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Sinceridad, parte 3. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes pues, para compartir la palabra del Señor a través de este medio que nos permite de alguna manera u otra conectarnos. En este caso estamos conectando por medio de esto, gracias a Dios, y siempre tratamos de aprovechar toda oportunidad que tengamos para transmitir lo más importante, que es la palabra de Dios, para todo aquel que necesita esa palabra de aliento, de estímulo, para aquel que está perdido y no ha tomado decisión por el Señor, para que sea alcanzado también. O sea que en este caso hacemos todo lo que podamos y utilizamos todos los medios que Dios nos permite para hacer esta labor. ¿Por qué? Porque es una labor muy importante y fundamental que trasciende por encima de cualquier cosa que nosotros sepamos, porque realmente no hay nada más importante que la palabra de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros sabemos que para la labor que Dios nos ha encomendado no hay excusa. Simplemente le pedimos a Dios que nos ayude para hacer y cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, es algo muy bonito y hermoso, pues, que Dios nos permita transmitir esa vida que es a través de su palabra para aquellos que verdaderamente la necesitan, para aquellos que verdaderamente están desanimados y necesitan como que un aliento, un estímulo, y todo esto lo hace Dios, no yo, porque realmente nosotros no tenemos nada bueno que dar, y lo bueno que damos es lo que es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, quisiera que aprovecháramos el tiempo y vamos a leer en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque siempre, Padre Celestial, cuando pensamos en ti, Señor, cuando meditamos en tu palabra y en todo lo que has hecho y en todo lo que harás, Padre Celestial, todo lo que estás haciendo, Padre Celestial, tenemos siempre abundante motivo para agradecerte, Señor. Y aunque no podemos entender, Señor, esa sublime gracia que ha sido para con nosotros, para salvarnos, darnos vida eterna y sustentarnos cada día en nuestras vidas, porque reconocemos que estamos aquí de pie, Señor. Es por tu gracia, es por tu favor, Señor, porque no
hubiera sido así si tú no estás con nosotros, Señor. Padre Celestial, que también la gente que nos escucha, Señor, en esta hora, nuestros hermanos y hermanas, Señor, Padre Celestial, siempre tengan esto, Señor, sean conscientes de esto, Señor, por causa de que tú eres, Señor, el que determinas la vida, Señor, de cada uno, Señor. Porque ciertamente el enemigo, que es nuestro adversario, quiere destruirnos, quiere acabar con nuestras vidas, acabar con toda la humanidad. Pero sabemos, Señor, que eres tú el que le pones un alto, Señor, hasta un cierto tiempo. Padre Celestial, y en muchos que no han tomado decisión por ti, esto representa una oportunidad, Padre Celestial, para tomar la decisión más importante, Señor. Y en cuanto a nosotros, Señor, esto representa, Señor, también una oportunidad, Señor, de hacer y cumplir con el llamado que tú nos hiciste, Padre Celestial. Oh Dios, gracias te damos. Te damos gracias, Señor, porque es por ti, Señor. No podemos explicar este favor inmerecido, Señor, que has sido y es con nosotros, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor, porque realmente no lo merecemos, Señor, pero tu gracia está allí para nosotros, siempre abundante, Señor, para mantenernos firmes y de pie, Señor, para la labor más importante que alguna vez haya podido existir. Padre Celestial, esta es la mejor labor que alguno pueda hacer, Señor, hombre o mujer, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a dar testimonio de esta verdad, Señor, cada uno en el lugar que tú los has puesto, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Sé tú perfeccionando tu obra en nosotros, conforme a tu plan, conforme a tu propósito, Señor, para que tu buena obra, Señor, se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú esperas de nosotros simplemente que nos rindamos, Señor, para que tú puedas efectuar tu plan en cada una de nuestras vidas, Señor. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor. Padre Celestial, sé tú, Señor, en ese lidiar constante, Señor, con cada uno, Señor, para que no estemos tranquilos, no estemos conformes nunca, Señor, Padre Celestial, porque nunca debemos estar conformes, Señor, ni decir, ya es suficiente, ya, esto es todo. Realmente no, esto no se acaba hasta que nosotros partamos de esta tierra, Señor. Por lo tanto, Señor, permítenos, Señor, cobrar fuerza, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Sé tú fortaleciéndonos, Señor, para seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, Señor, y culminar la carrera conforme, Señor, a lo que tú esperas de nosotros, Señor, para que te manifestemos a ti, Señor, en medio de las naciones, en medio de los pueblos, Señor, para que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, Padre Celestial, el que está por encima de todo, el que todo lo puede en todo. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Sé tú hablando y no yo, Señor. Aparta el ser de mí, Señor, y sé tú hablando, Señor. Padre Celestial, toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, continuamos con el tema titulado sinceridad. Muy importante porque realmente hay algo que dice la Escritura y es que el corazón del hombre es muy engañoso, más que cualquiera de las cosas que existen, básicamente. Sea toda palabra del hombre mentira, más la de Dios veraz. Realmente nosotros vinimos al mundo mintiendo y haciendo toda clase de cosas malas. Por lo tanto, sinceridad es algo que debemos practicar por nuestro bien.
Y cuando me refiero a nuestro bien, me refiero a nuestra vida eterna. Realmente vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos tratando algo muy importante. Quizás alguno no lo vea así, pero créanme, es así. O por lo menos, no sé si la palabra es correcta. Si no me pueden creer a mí, crean lo que dice la palabra del Señor. Es un asunto de vida o muerte. Como dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre granjear todo el mundo y pierde su alma? Es vida o muerte, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan. Entonces, si hacemos las cosas bien, si hacemos lo que Dios espera de nosotros para obtener esa vida eterna, entonces tenemos vida eterna. Pero si no lo hacemos, entonces no tenemos vida eterna. Es tan simple como eso, pero a la vez complejo cuando tiene que ver con nosotros, nuestra humanidad, porque nos cuesta ser sinceros muchas veces. Por eso es que dice, de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que crea, ¿en quién? En el Hijo unigénito. Y lo cito como dice la Escritura, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, tiene vida eterna. Pero más adelante dice, pero el que no cree ya es condenado. ¿Qué se puede hacer? Ahora, creer tiene que ver más allá de decir, sí, yo creo, tiene que ver con obedecer, con tomar aquello que decimos creer y ponerlo por obra en nuestras vidas. Por lo tanto, es vida o muerte. Sinceridad es muy importante porque ahí es donde entendemos que, primero, nadie puede ser sincero por uno. Yo no le puedo decir a aquel yo no le puedo decir, o yo no puedo depender de la sinceridad de mi pastor. Yo no puedo depender de la sinceridad de algún hermano. Yo no puedo depender de la sinceridad, vamos a decirlo así, del mensajero de la edad, de hermano Lana. Yo no puedo depender de nadie para mi sinceridad. La sinceridad que Dios demanda de cada uno de nosotros es personal. Nadie puede hacerlo por usted o por mí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quién engañamos? Al final, nosotros creemos, digamos que estamos engañando a los demás, que lo logramos engañar, pero al final nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿De qué nos sirve estrecharle la mano al pastor, haber conocido aún a Jesús en persona? ¿De qué nos sirve el ir y venir a la iglesia y tener un testimonio aparentemente intachable? Pero Dios no se agrada de nosotros. Dios no está agradado de nosotros. Porque en lo oculto Dios sabe lo que hacemos. Dios sabe lo que pensamos y deseamos. Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, de Él no nos podemos ocultar. A Él no lo podemos engañar. ¿De qué me sirve que todo el mundo crea que yo soy un verdadero cristiano cuando no lo soy? Y Dios sabiendo que yo no soy un verdadero cristiano. ¿Quién me va a salvar? ¿El pastor? ¿Me va a salvar la iglesia? Aunque Jesús en persona estuviera, no podría hacer nada por nosotros si en verdad no tomamos las decisiones correctas. Judas se perdió.
Jesús no pudo salvar a todos. Por eso él decía, lo que me diste fue lo que yo salvé. Ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Por lo tanto, depende de su decisión y de la mía. Ser sincero, ser verdadero, hacer las cosas bien, verdaderamente. Eso es ser sincero, ser verdadero. Entonces, ¿de qué nos sirve engañar a los demás si Dios sabe todas las cosas? Entonces, todo el mundo cree que somos verdaderos cristianos, pero al final, Dios, Él sabe quiénes somos. O sea, no al final, Dios sabe siempre quiénes somos. Y al final nos perderíamos si verdaderamente no somos verdaderos cristianos. Este es algo que nos hace un llamado a ser sinceros. Por eso es tan importante este tema. Entre otras cosas, porque realmente si consideramos muchos aspectos, este tema es largo. Por lo tanto, usted tiene que ser sincero. Yo debo ser sincero. Cada uno en particular. Debemos hablar con verdad. Debemos actuar con verdad. Debemos obrar conforme a la verdad de Dios. Si verdaderamente queremos agradar a Dios y alcanzar su favor y la vida eterna. Dice la Escritura, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿De qué nos sirve? Ese es el punto. Volvemos al punto. ¿De qué nos sirve? Creernos algo que no somos. Cuando al final nos estamos engañando a nosotros mismos, porque aunque creemos que vamos al cielo, no vamos para ninguna parte. Aunque creemos que estamos bien, no lo estamos, aunque decimos que estamos bien. Entonces, ¿a quién engañamos? ¿Para qué presumir? ¿A quién intentamos engañar? Usted puede engañarme a mí o a cualquiera de sus hermanos, a cualquiera. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve? De nada, de nada. Estamos presumiendo que tenemos mucho dinero, pero a la hora de comprar, no tenemos nada. Entonces, esa situación es miserable porque en la hora del reto, allí es donde fracasamos. ¿Por qué? Porque necesitamos verdaderamente de Dios para todas las cosas. O sea, que presumir que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y estar bien no nos sirve de nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, debemos verdaderamente tomar a Dios en su palabra, no agregarle ni quitarle, hacer exactamente lo que se nos ha dicho y no meternos en problemas. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es la Pascua?
Si nosotros nos vamos a las Escrituras, a la palabra del Señor, podemos ver claramente lo que es la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, esto fue, no sé si decirlo, evento, fue algo que se hizo, se tuvo que hacer antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pues que cayeron las plagas de Egipto, en Egipto. Ya lo último, antes de salir de Egipto hacia la tierra de Canaán, tenían que hacer algo y tenían que comerse un cordero, lo que es el cordero de sacrificio, tipo de Jesucristo, es decir, representaba a Jesucristo, que iba a ser sacrificado por nosotros, y para que nosotros tuviéramos su vida, la vida eterna que estaba en Jesucristo, teníamos que comer su carne y beber su sangre, cosa que escandalizó a los fariseos y escribas en su tiempo, en su día, porque ellos decían, ¿qué quiere este hombre? ¿Quiere que nosotros, voy a decirlo en mis palabras, seamos caníbales? Este hombre está fuera de sí, pudieron haberlo dicho. Pero realmente Jesús se refería a un acto espiritual, ya que Jesús, Él representaba el verdadero pan que descendió del cielo, representaba el verdadero Cordero de Dios, el perfecto que Dios proveyó para salvación y vida eterna de la humanidad, vamos a decirlo de esta manera, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como nosotros en lo natural, para poder vivir, necesitamos comer. Por ejemplo, comemos animales muertos. Tenemos que sacrificar animales para comer. Por ejemplo, el pollo, la carne. Todos estos animales tienen que morir para que nosotros podamos, al comerlo, ampliar nuestro tiempo de vida. Vamos a decirlo de esta manera. El pescado, todo esto, tiene que morir. Aún una planta es un ser viviente, vamos a decirlo de esta manera, porque vive, tiene vida. Hay que arrancarlo de la tierra y comerlo. Nosotros vivimos de esta manera y tenemos que hacerlo de esta manera para poder vivir por causa, vamos a decirlo así, esta vida botánica, si no, o botánica no, o esta vida, mantener esta vida biológica. Por lo tanto, eso es en lo natural. Para poder vivir tenemos que alimentarnos de animales para nuestra vida natural. Para nuestra vida espiritual es lo mismo, pero recuerde, es espiritual. Y como es espiritual, entonces este hecho es espiritual. Entonces, en este caso, tenía que ver, muy particular, con matar un cordero y tenían que comerlo de esta manera. Eso está, usted lo puede leer con más calma, esto capítulo 12, aunque podemos leerlo completo, vamos a ver si lo hacemos de manera rápida para aprovechar el tiempo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre,
haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Era como que lo principal, aparte de la preparación. Ceñidos vuestros lomos, eso era como apretarse la correa, vamos a decirlo así. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Todo esto representa como un acto de preparación, como comer como si ya fueran a salir. Comer como si ya fueran a salir, o sea, tienen que estar preparados. Así es en lo espiritual. Este cordero representa a Jesucristo. Y nosotros debemos, como Él es el cordero, Él es la palabra de Dios hecha carne, entonces debemos tomar la palabra de Dios, ese es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, así es como comemos a Jesucristo, tomando la palabra, y tenemos que tomarla, al obedecer la palabra estamos comiendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacerlo de la manera apresurada, porque como si fuera nuestro último día, nuestra última oportunidad, porque no sabemos cuándo Dios viene, no sabemos cuándo es nuestra última oportunidad, ¿sí me entiende? Quizás muchos años atrás el tiempo del Señor todavía faltaba para que se manifestara, o sea, el día del Señor, hablando cuando el Señor ha de venir por su pueblo, que ya estamos en ese tiempo, estamos esperando que el Señor venga por nosotros, pero quizá antes faltaba, pero la actitud debía ser la misma, de manera apresurada, preparados. ¿Por qué? Porque si el Señor, o sea, si por alguna razón, vamos a decirlo de esta manera, yo tengo que partir, de repente un choque o me muero de repente, yo debo estar bien con Dios. Mi vida debe estar bien con Dios. Por eso tenemos que no dejar para mañana, como dice el dicho, lo que podamos hacer hoy. En este caso, usted debe vivir su vida hoy como si el Señor viniera hoy. Porque usted no sabe si mañana usted estará vivo. No sabemos si mañana el Señor viene y usted no está preparado. Por lo tanto, debe ser como si nuestra vida dependiera de ello. Y no es eso exactamente. Es que nuestra vida depende de ello. Nuestra vida es espiritual. Por lo tanto, usted tiene que arreglar lo que tenga que arreglar hoy. Usted tiene que hacer lo que tenga que hacer hoy. Usted no tiene que postergar las cosas, sino que hacer lo que Dios le dice que haga. Si usted verdaderamente no ha tomado decisión por el Señor, este es el momento, esta es la hora. Y usted lo puede hacer allí, desde su lugar. Usted puede decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y yo, conforme a Hechos 2:38, quiero caminar contigo. Hechos 2:38 dice, arrepentido y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego que usted se arrepiente, reconociendo que usted es un pecador y ha vivido una vida alejada de Dios, por eso es pecador. Entonces, usted reconoce, usted le dice, Señor, perdóname, perdona mis pecados y yo quiero proceder lo más pronto posible a bautizarme y así. Bautizarse en el nombre de Jesucristo, siendo una representación también de que usted va a ser sumergido en agua, como tipificando que usted se está identificando. En realidad es que usted se está identificando con la muerte
sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para luego recibir el Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo y ya toma decisión por el Señor, el tiempo es hoy. Señor, yo quiero que tú me des tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno hoy porque yo no sé mañana. Yo tengo que estar sellado hoy. Y si el Señor viene dentro de unas horas, usted tiene que estar listo y preparado. Por eso esto significaba preparación. Yo lo tenía que comer de manera apresuradamente y preparado. O sea, como que si alguien no está esperando. Así. Porque así es. No sabemos si esta es nuestra última oportunidad. Por eso nuestra vida depende de ello. Y tenemos que hacerlo bien. Y hacerlo pronto. No postergue las cosas. No deje para después, sino que hágalo. Entonces, esa es la Pascua. Esa es la Pascua y tiene que ser practicada en sinceridad. ¿Por qué? Porque su vida depende de ello. Usted está aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, conforme como dice la palabra de Dios, que Él murió por nuestra rebelión y fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Que si nosotros creemos que Él murió y resucitó por nosotros, entonces nosotros debemos hacer lo que Él nos dice que hagamos para que eso sea efectivo en nuestras vidas. Señor, cuando usted se arrepiente, usted está diciéndole, Señor, yo me arrepiento y yo te pido perdón. Y ahí es donde el sacrificio que Jesús hizo, que está aún vigente hoy para nuestro perdón, le perdona ese sacrificio. Así como la serpiente en el asta, que fue levantada en el desierto, cuando Israel pecó, entonces Israel clamó a Dios y el Señor respondió para perdonar. Y era de esta manera, la serpiente estaba... el Señor le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. La pusieron hasta en alto. ¿Y será que todo aquel que mirara esa serpiente y fuera mordido por las culebras venenosas, el veneno no iba a hacer efecto si tan solo miraran a esa serpiente de bronce? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué era la imagen de algo que lo estaba matando a ellos? Esa serpiente estaba matando a Israel porque eran serpientes venenosas. ¿Por qué aquella imagen? Porque el bronce significa el juicio divino y la serpiente representa el pecado que se cometió. Entonces, ¿qué significa si unimos todo eso? Es que el juicio divino fue efectuado sobre ese pecado, que es la serpiente. En otras palabras, más sencillo, eso representa el perdón de Dios. Entonces, así fue Jesús. Jesús vino en semejanza de pecado para ser clavado en una cruz. Jesús vino en representación de nosotros, a semejanza de pecado, para que nuestro pecado fuera clavado en la cruz con Él. Y eso significaba que el juicio divino de Dios fue sobre Él, para que nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados. Así que cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y luego, ¿qué sigue? Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesucristo, como identificándonos en su muerte, sepultura y resurrección, para luego tener el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos ahora recibir y tener el Espíritu Santo. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, porque Él no solamente murió y fue sepultado, Él resucitó. La única tumba que está vacía hasta el día de hoy es esa, porque es un testimonio de lo que pasó. Él murió y resucitó. Así que ese Espíritu que lo resucitó
ese espíritu ahora viene a nosotros, si nosotros lo creemos, si nosotros lo aceptamos, para que nos vuelva a levantar, porque estamos en una condición caída por causa del pecado. Y esto nos levanta de nuestra condición caída a tener la imagen de Dios nuevamente. A ser como Jesús, llamados a ser como Jesús. Resucitar es volver a la vida. Porque una vez estuvimos vivos, vamos a decirlo así, hablando de Adán y Eva, tuvimos vida, pero la perdimos por causa del pecado. Tuvimos la vida eterna y la perdimos por causa del pecado, pero ahora Dios, por medio de su Espíritu, nos devuelve esa vida que perdió Adán y Eva, esa vida eterna. Por lo tanto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas ahora son hechas nuevas. Ahora la Pascua representaba eso. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a ser nueva masa. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Ve? Nueva masa es ser nueva criatura. Según lo que dice San Juan capítulo 3, nacer del agua y el espíritu nos hacen nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora, Dios nos hace nueva criatura a través de esa Pascua. Cuando la tomamos, cuando comemos su sangre, y comemos su carne, que representa la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios, porque la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, al tomar esa palabra de Dios, esta palabra de Dios, entonces estamos comiendo la carne de Dios. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando, entonces estamos tomando la sangre, porque la vida está en la sangre. Así como en lo natural, así también es en lo espiritual. La vida está en la sangre nuestra, la vida, digamos, biológica. Y también en lo espiritual. La vida está en la sangre. Por eso dice San Juan 3, 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, que representa la palabra de Dios, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nacemos del Espíritu. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, nueva masa. Ahora somos nueva masa, ¿por qué? Porque la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya comimos esa Pascua y ahora tenemos vida eterna. Ahora somos nueva masa en Cristo Jesús. Ahora lo que Dios nos dice es que no nos contaminemos con levadura. No dejemos que este hombre de carne que todavía está, aunque el Espíritu Santo esté en el alma, este hombre todavía el pecado y la muerte y quiere llevarnos a hacer lo malo. Entonces no lo permitamos, es lo que dice prácticamente la Escritura. No dejemos que este hombre haga de la suya, sino que nosotros, como hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, estamos llamados a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Ahora no debemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino hacer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo lo que Dios dice? Porque realmente tiene que ser conforme a la palabra de Dios, conforme al mensaje de Dios para este tiempo final.
Todo tiene que ser perfecto. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora nuestro alimento no son las mentiras. Ahora nuestro alimento no son las maldades. Ahora nuestro alimento es toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, una vez efectuado esto, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque la Pascua fue ya sacrificada por nosotros, ahora debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si ya nacimos del agua y el Espíritu, porque tomamos a Dios en su palabra, recibimos de su Espíritu Santo, entonces ahora nosotros debemos alimentar ese Espíritu Santo en nosotros de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro alimento, la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo presente. Es lo que representa nuestro alimento. Es nuestro alimento realmente. Entonces, ahí entra la fiesta de los panes sin levadura. Y este día os será en memoria, el versículo 14, Éxodo 12. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Ve? ¿Y esto es en qué? En memoria perpetua del día en que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Sacó a su pueblo ahora representado del mundo. Nos sacó a nosotros de Egipto, que representa el mundo. Ese día debe ser conmemorado ¿de qué manera? Comiendo panes sin levadura. Para nosotros, espiritualmente, ¿de qué manera recordamos y conmemoramos este día? Eso es día a día, cada día de nuestras vidas. Tenemos que tener presente de dónde Dios nos sacó para no volver allá y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Porque ahora nuestro alimento son pan, es panes sin levadura. Es la palabra de Dios, que no tiene levadura, que no tiene nada de nadie, solo viene directamente de Dios, porque hombres fueron inspirados por Dios para escribirla. Esta palabra que es nuestro alimento, es nuestro sostén. De esta manera conmemoramos día tras día de que Dios nos sacó del mundo y que no debemos volver allá. No debemos participar en las cosas del mundo, ni comer, ni hacer cosas que hacen allá en el mundo, sino que ahora nuestro alimento es la palabra de Dios. Panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tomar a Dios en su palabra y vivir esa palabra. Porque ya nuestra vida es diferente. Sinceridad tiene que ver con ser verdadero. Nosotros, ser verdaderos. No fingir. No engañándonos a nosotros mismos, sino que a ser sinceros, obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Y tomando la verdad de Dios, no quitándole, no agregándole, ya sabemos lo que dice Apocalipsis 22, tomando a Dios en su palabra y viviendo conforme a esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos permita
seguir hablando de este tema porque hay muchas cosas que podemos hablar de él. El Salmo capítulo 17, versículo 15 dice así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante. Era la oración de David, Salmo 17. David estaba consciente de que para presentarse a un Dios santo, tiene que vivir en santidad. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Nosotros haciendo lo malo, cometiendo maldades, pecados, no podemos estar en la presencia del Señor. Tenemos que arrepentirnos de esas maldades. Tenemos que allegarnos a Dios a través del perdón que Él nos dio, dejando el pecado que nos asedia y avanzando hacia adelante. ¿Hacia qué? Hacia la presencia de Dios. Porque solo ese es el único lugar en el cual estaremos seguros. El salmista antes dijo en el capítulo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, la morada de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. De esa manera es que podemos acercarnos a Dios. Y David estaba consciente de eso. Pero hay algo más tremendo todavía. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejante. Allí hablamos de algo más profundo. Nueva masa. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mas ahora son hechas nuevas. ¿A qué se refiere con nueva criatura? Está hablando de que ha nacido de nuevo, pero con otra naturaleza. Y cuando hablamos otra naturaleza, estamos hablando con otra forma de ser. Vamos a decirlo así para que se entienda. Con diferentes deseos, con diferentes aspiraciones, con diferentes gustos. San Juan, para pegarnos a lo que dice la palabra del Señor, San Juan nos dice, después de haber nacido el agua y el espíritu, San Juan 3, ahora el 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, hablando de la naturaleza. Vamos a decirlo de esta manera, está hablando de las propiedades que componen dicho ser. Si hablamos de un objeto, entonces ya no es un ser viviente. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de este púlpito. Este púlpito, si yo tuviera que hablar de la naturaleza de este púlpito, yo diría que es madera. ¿Por qué es madera? Porque está hecho de madera. Y esa madera tiene ciertas propiedades. Si usted la moja, puede, en este caso, este tipo de madera probablemente intenta inflarse. Si usted le pasa a fuego, la quema. Y así, tiene ciertas propiedades. Está hecho de cierta manera y para cuidarlo, tiene usted que cuidarlo de cierta manera. No es como si fuera de hierro. Cuando hablamos de una silla de hierro, la naturaleza es de hierro.
y así sucesivamente. Por ejemplo, si hablamos de una pared que está hecho de bloque, entonces básicamente su naturaleza tiene que ver con el cemento, que está ligado con tierra. Así. Cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando de lo que está hecho algo y de sus propiedades. Ahora, si hablamos de un ser, estamos hablando también de lo que está hecho, pero también estamos hablando de sus propiedades, lo que lo componen, vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, un pez tiene una naturaleza distinta a un animal terrestre. Es un animal acuático. Vamos a decirlo así, su naturaleza es diferente. Vamos a decir que su naturaleza es acuática, diferente al terrestre. Ahora, por causa de su naturaleza, él puede vivir en el agua. Fuera del agua se muere. Por lo tanto, usted no ve que los peces quieren salirse del agua. No, ellos no desean eso porque ellos están hechos para vivir en el agua. Por lo tanto, lo que les gusta es el agua. Los animales terrestres, ellos están hechos para vivir en la tierra y a ellos les gusta vivir en la tierra. Las aves de los cielos, ellos están hechos para vivir en los cielos, volando y eso es lo que les gusta a ellos. Usted no va a ver un ave de repente que prefiera caminar en vez de volar, no, o sea, eso sería anormal. Por lo tanto, la naturaleza es lo que determina aún los gustos. Cuando hablamos del pez en el agua, es una ley que él no puede quebrantar esa ley. Si intenta quebrantarlo, eso es su muerte. Es una ley que está en ese pez para él desear el agua, no más que eso. Porque si él traspasa esa ley, entonces será su muerte. Por lo tanto, ese pez, hay una ley en él que le gusta estar allí y él vive allí, puede vivir allí. Así como los animales terrestres, así como los animales, digamos, aéreos, vamos a decirlo así. Disculpen mi ignorancia al respecto. Ahora, lo que es nacido de la carne, carne es. Y estamos hablando del ser humano. Un ser humano, o como nacimos nosotros, nacimos según la carne. Y los apetitos nuestros eran según la carne. Por eso es que lo que dice la Biblia, que el hombre nació de mujer, es corto de día y hastiado de sinsabores. También dice que nosotros vinimos al mundo hablando mentiras. También dice que nosotros fuimos formados en maldad y fuimos concebidos en pecado. Esa es la condición del ser humano. Eso es lo que se refiere la Escritura a lo que nació de la carne. Carne es. O sea, desde pequeño nacimos haciendo lo malo, desde que nacimos haciendo lo malo. Básicamente. Porque estaba eso en nosotros. Porque estamos regidos bajo esta ley. Pero aquí dice otra cosa. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo no puedo decir que Dios es carne, Dios es Espíritu. Así que usted dirá, pero ¿y Jesús no es Dios hecho carne? Sí. Dios se hizo un disfraz, Dios se hizo un traje de carne, Dios se vistió de carne, pero Él no es carne. Dios es Espíritu. San Juan capítulo 4 lo dice claramente, el versículo 24. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros somos carne y hueso, pero Dios, la naturaleza de Dios es Espíritu. Espíritu. Nosotros originalmente fuimos creados primeramente seres espirituales, a la imagen de Dios, pero todo eso se perdió por causa del pecado, entonces quedamos viviendo bajo los designios de la carne. Entonces, Dios quiere que vivamos bajo los designios del Espíritu.
y estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, así como lo fue antes del pecado. Vivamos bajo los designios del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, es porque ya no somos, cuando recibimos el Espíritu Santo, ya no somos de la carne, ni para vivir según la carne, los designios de la carne, sino que ya somos hombres y mujeres espirituales, para vivir según los designios del Espíritu. En este caso, el Espíritu que nos dio vida, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si nosotros leemos 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes en la naturaleza divina. Es decir, la naturaleza de Dios, divino es de Dios, y la naturaleza se refiere a cómo es Dios, espíritu. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, o sea que Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina al darnos de su espíritu. Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando Dios nos da de su espíritu, nos hace participantes de su naturaleza divina. Ahora, si nosotros fuimos cambiados en nuestra naturaleza, entonces estamos llamados a ser diferentes. Y coloco un ejemplo ya para ir terminando, porque esto va a ser algo que con la ayuda del Señor vamos a extenderlo un poco más, si es así la voluntad del Señor. Y es el cerdo, el cerdo. Él le gusta, él es un animal caliente y él le gusta revolcarse en el lodo porque es frío. Él le gusta, le encanta. Ahora, ese animal usted lo puede lavar muy bien, pero tiene que, para mantenerlo limpio, tiene que amarrarlo. Porque el día que usted lo suelte, por muy limpio que esté y usted le echa colonia y todo bien aseadito, va a haber lodo y se va a tirar en ese lodo y se va a revolcar en ese lodo. Porque a él le gusta eso. La oveja no. La oveja no le gusta revolcarse en el lodo. Ella puede ver el lodo, pero no se va a revolcar allí. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta eso, no es su naturaleza. Por eso los gustos los determina la naturaleza. Así que al cerdo le gusta el lodo porque su naturaleza es esa. Ese es su gusto. La naturaleza de él determina sus gustos. Y a él le gusta el lodo. Siempre que sea un cerdo, se va a revolcar en el lodo. Le va a gustar revolcarse en el lodo, siempre que sea un cerdo. ¿Y por qué le llamamos cerdo? Porque esa es su naturaleza. La naturaleza de cerdo. Pero el día en que nosotros podamos quitarle esa naturaleza de cerdo, vamos a decirlo así, le quitamos la naturaleza de cerdo y le ponemos una naturaleza de oveja, ahí cambia la cosa. Porque ya no será cerdo, porque se le ha quitado la naturaleza de cerdo. Ahora tiene, en lugar de la naturaleza de cerdo, tiene la naturaleza de una oveja. Por lo tanto, él podrá ver el lodo, podrá sentirse caliente, pero no se va a revolcar allí. Porque él no le va a gustar, porque su naturaleza es de oveja. Entonces, así pasa con nosotros. Nosotros nacimos con la naturaleza del pecado y de la muerte. Nacimos deseando pecar y haciendo pecado. O sea, por eso hacemos pecado, porque deseamos el pecado. Nacimos así. Pero si Dios cambia esa ley, que es la naturaleza, si Dios quita esa naturaleza de nosotros y la cambia por una naturaleza, su naturaleza, naturaleza divina, Dios es espíritu,
y Dios es santo, por eso hablamos del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y su característica es ser santo. Entonces, santo es opuesto a pecado. Cuando recibimos la naturaleza divina de Dios, que es santa, entonces ya no tenemos ese deseo de pecar. Ya nuestro deseo es ser santo, como dice la Escritura y como dice la palabra del Señor. Sé santo porque yo soy santo. Eso ha de ser posible cuando su naturaleza ha sido cambiada por la naturaleza divina de Dios. Por lo tanto, ahí es donde dice, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Si mi naturaleza fue cambiada y he recibido el Espíritu Santo, entonces mis deseos serán santos y buscar la santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, la naturaleza divina de Dios en nosotros nos hará desear ser como Dios, ser como Él es. Por eso David decía, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho, descansaré, mi alma quedará tranquila cuando despierte a tu semejanza, cuando sea semejante a ti. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, su corazón era conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, aquí representa el deseo de un hombre que desea lo mismo que Dios. Así que cuando usted y yo hemos sido cambiados, hemos sido transformados, nuestra naturaleza ha sido cambiada y hemos recibido el Espíritu Santo, entonces nuestros deseos serán conforme a los deseos de Dios. Por lo tanto, en nosotros no va a haber un basta hasta aquí, no. Nuestro deseo será ser como Dios. Por lo tanto, no vamos a descansar porque aunque tenemos el Espíritu Santo en nuestra alma, todavía hay una ley en esta carne que pelea contra la ley del alma cada día hasta que este cuerpo sea transformado de nuestra bajeza, este cuerpo de nuestra bajeza sea transformado. Vamos a estar peleando porque el que manda aquí es el corazón. Y como en el corazón está la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, entonces ella siempre va a pelear contra la carne. Entonces, pero sí, por eso es lo importante, si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, al final el cuerpo, todo nuestro ser va a hacer lo que dice el corazón, porque el corazón es el que manda al final. Usted puede pensar una cosa y decir, oye, me parece que es bueno esto y eso, pero al final su mente va a retroceder para hacer la voluntad de su corazón, porque usted no puede ir en contra de su corazón. Por lo tanto, por eso es que Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, porque allí es donde Dios puede tomar control de todo nuestro ser. Y entonces cuando la naturaleza de Dios está en nuestra alma, entonces nosotros siempre vamos a querer pelear en contra de la naturaleza que está en esta carne. Que cada vez que oramos, entonces viene el agotamiento, viene el cansancio, queremos dormir, pero no lo hacemos porque nuestro deseo en el corazón es mayor que los deseos de esta carne. Entonces nuestro deseo en nuestros corazones va más allá de lo que esta carne quiere. Por lo tanto, cada día de nuestra vida vamos a estar peleando contra esta carne por cuanto es nuestra carne, pero tiene otra naturaleza. Por lo tanto, no hay manera de usted decir hasta aquí. Hasta aquí llegué y yo no voy a hacer más nada. No hay manera de usted decir así si tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta carne, si usted la deja tranquila un día, se va a rebelar. Por lo tanto, es una pelea constante. Así que bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que seguirás haciendo, Señor, por tu palabra, Señor, hablada, Señor, que es la que verdaderamente nos edifica, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has hecho entender lo que verdaderamente es importante, Señor. Y es que tu Espíritu Santo esté morando en nuestros corazones, Señor. Y al estar morando allí, Señor, en verdad no podemos quedarnos tranquilos. Ni estar satisfechos viviendo cualquier clase de vida, ni conformándonos a este siglo, Señor. Sino que
cada día nuestro deseo ferviente en nuestros corazones será ser como tú. Padre Celestial, manifestar la vida de Jesús a través de nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, no habrá descanso, no habrá paz para nosotros, Padre Celestial, hasta que nosotros seamos lo que estamos llamados a hacer. Para manifestarte a ti, Señor, manifestar tu vida, porque estamos hablando de la manifestación de los hijos de Dios. Por eso también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, Padre Celestial, esperando y deseando, Señor, ser manifestados, Señor. Ser glorificados contigo, Señor. Por eso, Padre Celestial, peleamos cada día con esta carne, contra esta carne, Señor, porque no estamos satisfechos como estamos, Señor, sino que queremos, Señor, que cada día, Señor, seas tú manifestándote más y más en nosotros, Señor, hasta esa plenitud, Señor, gloriosa, Señor, para que seamos adoptados, Señor, como hijos tuyos, Señor, y seamos manifestados contigo, Señor, en un cuerpo glorioso, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Siga tu Espíritu Santo inquietando nuestros corazones, Señor, para que nosotros, Señor, busquemos tu rostro cada día, Señor, desesperación, Señor, porque esto es lo que verdaderamente desean nuestras almas, Señor. Si hay alguno, Señor, que no tiene tu Espíritu Santo, Señor, que hambree y busque tu Espíritu Santo y que lo reciba, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, y también te pedimos por aquellos que no han tomado decisión por ti, que esta sea la hora en que tomen esa decisión importante y den los pasos, según Hechos 2:38, Señor, para que reciban el Espíritu Santo y estén seguros, Señor. Padre Celestial, sea tu gracia con cada uno, Señor. Sé tú sanando al que está enfermo, Señor. Sé tú libertando al que está cautivo, Señor. Sé tú ayudando a cada uno, Señor, que está necesitado, Señor. Porque todos estamos necesitados de ti de alguna u otra manera, Señor. Todos tenemos esa necesidad de ti, Señor. Que cada uno, Señor, en fe pueda recibir lo que necesita, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos. Te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor, para que ustedes estén muy atentos a estos servicios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.